Hoy te quiero hablar de algo que dije el miércoles, creo, ya ni sé. Y es en esta serie que estamos hablando de amar lo que Dios ama. Hay algo que Dios ama y es a Israel, ¿no? El país de Israel, la nación de Israel está en el corazón de Dios. Y cuando nosotros decimos que tenemos que amar lo que Dios ama, nosotros tenemos que amar a Israel. Ahora, quiero aclarar, lo hemos aclarado varias veces, pero vale la pena aclararlo. Y es que nosotros no es que vamos a convalidar la política de Israel, sino que son dos cosas totalmente distintas. La realidad es que cuando uno ve la política que aplica Israel, y deja muchas ganas que desear en muchos aspectos. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, que Dios tiene un plan para Israel, y nosotros lo que amamos es el plan de Dios para Israel. Entonces, cuando nosotros nos metemos de lleno en el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer con Israel, a nosotros no nos queda otra que amar a Israel, porque Dios ama a Israel. Te guste o no te guste, Dios ama a Israel y Dios tiene un plan para Israel y nosotros tenemos que estar metidos dentro de ese plan. ¿Lo crees? Así que, aclarado esto, vamos a meternos de lleno. De todo esto podríamos estar hablando meses y meses, pero lo vamos a compactar en estas 2 horas y media que tenemos por delante. Vamos a buscar Isaías 62:1. Isaías 62:1, el Señor está diciendo: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Ahí está bien claro, Dios está diciendo, por amor a Sión, Sión es la tierra de Israel, por amor a Sión, por amor a Jerusalén, que es la ciudad elegida por Dios, dice, no voy a callar. O sea, Dios no va a callar su amor hasta que salga su justicia, que es el Señor Jesucristo, el Mesías, hasta que salga su justicia y su salvación se manifieste. Dice, hasta que su salvación se encienda como una antorcha. Entonces, nosotros vemos acá en esta profecía de Isaías, lo que Dios está hablando, es bien claro que Dios tiene un amor especial por Israel. Y de la misma manera que Dios ama, y si Dios no calla, nosotros tampoco podemos callar ese amor. Nosotros no podemos cerrar nuestro corazón a lo que Dios tiene abierto su corazón. Ahora, ¿por qué Israel? Se lo preguntaremos a Dios, ¿no? ¿Por qué no fue Argentina? No, bueno, Argentina no estaba en el principio de los tiempos. Abraham no era argentino, así que estábamos en el horno. Pero hay una elección de Dios. Y esta elección de Dios, lo que es interesante, es que la elección de Dios por Israel no se apoya en lo que Israel era o es. Te invito a buscar Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios eligió a Israel para que sea algo más. Ahora, cuando vos seguís leyendo Deuteronomio 7, dice, ahora, no te eligió porque son unos crack. Dice, sos el más insignificante o la más insignificante de todas las naciones que están sobre la tierra. Dios eligió a Israel porque Israel justamente era nada. Directamente, nada. Y la realidad es que Pablo, cuando habla de nuestra elección, dice lo mismo. Porque Dios eligió a lo vil y lo despreciado de este mundo. Ahora, si vos creías que Dios te había elegido porque vos le ibas a hacer un plus a Dios, lamento informarte que no. No le sumamos nada, no hacemos ningún plus para Dios. Dios es Dios y Él es suficiente para todo. Lo mismo con Israel. Fíjate que la palabra ahí en Deuteronomio 7 dice que Dios eligió a Israel para que sea un pueblo especial por encima de todos los países, de todas las naciones que había en ese momento. Ahora, la elección de Israel es justamente porque Dios de la nada quiere hacer algo especial. Y esto es lo que también hace con nuestras vidas, ¿sí? Nosotros que somos
esto en todo el mundo. Ni existimos para muchos, ni saben de nuestra existencia, ¿o no? Es así de simple, ni saben, pero Dios sí sabe de nuestra existencia. Y aunque vos para el mundo seas nada, Dios te está diciendo, yo te elegí para hacer algo especial de vos. O sea, y Pablo dice que lo inculto o lo no sabio de este mundo, o sea, nosotros, va a avergonzar a los más sabios de la tierra. Entonces la realidad es, esta elección que Dios tiene por la nada y hacer algo especial, sigue también sobre nuestras vidas. Así que si vos te sentís que no sos nada, hoy el Señor te está diciendo, yo voy a hacer de vos algo especial. Amén. Y Dios elige a un hombre, Abraham, y Génesis 12, 2 y 3. Acordate, Abraham era una sola persona. Y dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un pasaje súper conocido, pero es clave para nosotros entender que Dios no es que eligió una nación ya hecha, no es que dice, Israel es mejor que todos. De hecho, cuando Dios elige a Israel, Israel no existía. No existía, era un hombre, Abraham, y lo llama y dice, voy a hacer de vos una gran nación. Y la realidad es que cuando nosotros vemos la historia de Abraham, no es que solamente hizo una gran nación, hizo dos naciones, o dos pueblos. Un pueblo, Israel, y un pueblo que son todos los árabes que vienen detrás de Ismael. Entonces, cuando nosotros vemos lo que hoy está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando con Israel, si nosotros no comprendemos la elección de Dios, no vamos a entender qué es lo que está pasando. Porque la realidad es, fíjate que todo lo que es la historia de este tiempo y lo que marca es, siempre Israel está en el medio. ¿Te diste cuenta de eso? Conflicto que hay entre naciones, ¿quién aparece? Israel. ¿No? Y está siempre ahí. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, Israel tiene 600 kilómetros de largo y creo que eran 60, 70 de ancho. O sea, nada. Ahora, ¿por qué es tan importante esa tierra y por qué todo pasa por ahí? Porque hay un pueblo elegido por Dios. Hay una tierra elegida por Dios. Hay un lugar elegido por Dios donde Él va a establecer su trono. Apocalipsis 21, Juan dice, vi bajar la nueva Jerusalén y establecerse. ¿Dónde se va a establecer la nueva Jerusalén? Sobre la vieja Jerusalén. Así de simple. Por eso es la nueva Jerusalén. Entonces vos fíjate que ese lugarcito en el mundo fue el elegido por Dios para establecer su trono y es donde Jesucristo va a venir a reinar. Desde ahí va a reinar a todas las naciones. Entonces, lo que es clave acá es comprender lo siguiente. No se trata de países, no se trata de naciones, se trata de lo que está en el corazón de Dios y la oposición de Satanás a lo que Dios quiere. Entonces, la realidad es el enemigo, que es el príncipe de este mundo, que por el pecado de Adán se le dio autoridad sobre las naciones. Lo que el enemigo está haciendo es estorbar o pensar que atacando a Israel y que Israel sea eliminado, va a cortar la posibilidad de que Cristo vuelva. No lo va a lograr. O sea, a lo largo de la historia han tratado de destruir a Israel, y Israel todavía sigue ahí. ¿No? Y se cumple la promesa de Dios. Tus descendientes van a ser incontables. ¿No? Y los descendientes de Abraham están esparcidos por todo el mundo. De hecho, tengo una noticia para darte. Seguramente más de uno de los que estamos acá es descendiente de Abraham. Aunque tú no lo creas. Ripley, firmado abajo. Es verdad, aunque usted no lo crea. En la época de la Inquisición, cuando viene la conquista española,
¿A quién mandaron en los barcos? A los presos. ¿Los presos quiénes eran? Los judíos que estaban en España. Acuérdense que España fue invadida por los moros, los árabes, después fueron sacados, ¿no? Y en los barcos no mandaban a marinos, mandaban a los presos, los sacaban para que no estén en España. Y eran todos aquellos que se negaban a aceptar la fe católica. Entonces, vos tenías dos opciones en esa época. O decías que eras católico o pasabas por la guillotina. Y como dice el dicho, soldado que huye de una guerra sirve para la otra. Y muchos dijeron, sí, somos todos católicos, vamos. Y así es como muchos judíos cambiaron sus apellidos y vinieron a América. Y ya saben lo que pasó, la conquista, nacieron acá, tuvieron hijos con las poblaciones que había en América. Así que es muy probable que muchos de los que nos creemos super, ultra, archi, mega latinoamericanos, tenemos ascendencia hebrea en la sangre. Entonces, es incontable, nadie lo puede contar y es una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto de Israel y por qué es tan importante en la historia, nos vamos a dar cuenta que hay dos visiones que se han metido dentro de la iglesia. Una que viene ya de la época de la Reforma, ahí por el año 1500 y pico, que es la teología o la postura de... se me fue la palabra. Reemplazo. Ahí está, sustitución me salía. Pero sí, sustitución. Que dice que como Israel no existe, porque Israel no estaba como país, la teología de la sustitución dice, ahora el Israel que Dios habla es la iglesia. Claro, Israel no existía, entonces caía como anillo al dedo. Pero el tema es que a partir de 1948, Israel nace otra vez como país, a partir de una decisión de la ONU, y Israel vuelve a su tierra, vuelve a ser país, o sea, no es que se habían ido, sino que estaban ahí, pero vuelve a ser reconocido como país. Y hace unos años atrás, en el 2018, Jerusalén volvió a ser la capital de Israel. Entonces vemos que cosas que la palabra decía que iban a pasar, ya están pasando en nuestra época. Entonces Israel vuelve a ser un país, Jerusalén vuelve a ser la capital de ese país y se van cumpliendo los tiempos proféticos de la palabra de Dios. La otra postura que hubo, y sobre todo a partir de los años 80, 90, fue una corriente que se metió dentro de la iglesia que se empezó a transformar en lo que se llamó la iglesia mesiánica. No sé si alguna vez la escucharon. Y era una postura judaizante. Entonces, como Israel existe de vuelta, todos tenemos que ser como Israel. Y te vas a encontrar con iglesias que te dicen, no, ahora hay que hablar con palabras hebreas, porque es el idioma, no sé dónde lo sacaron, pero no importa. Y movían todo para poner de vuelta las fiestas solemnes dentro de la iglesia, la fiesta de las enramadas, el jubileo, todo lo que estaba ahí en las fiestas que estaban en Levítico. Y esa corriente también es errónea, porque Dios no está interesado en que todos seamos lo mismo, sino que Dios quiere a partir de nosotros empezar a hacer algo con el pueblo de Israel. Y ahí nos vamos a meter. Romanos 11, 25 al 32, dice, Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios,
pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh! Respiro. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Primero, Pablo dice, no quiero que ignoren. Hay un llamado a conocer y entender este misterio. Dice que es un misterio. El plan de Dios para Israel es un misterio. Y lo que está diciendo Pablo es, ustedes lo tienen que profundizar, lo tienen que descubrir. Y dice, en parte hay un endurecimiento de Israel. ¿Se acuerdan cuando Jesús llega a Jerusalén antes de ser crucificado? Va arriba del burrito y él dice, y se lamenta, y dice, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, no te diste cuenta quién está llegando a tus puertas, ¿no? Era el Mesías. Y hay un endurecimiento, y esto lo hemos visto. Ahora, este endurecimiento, dice Pablo, es en parte. Y este endurecimiento se va a aflojar por parte de Israel cuando los gentiles alcancen una plenitud. La plenitud de los gentiles haya alcanzado salvación. Entonces vos te das cuenta que hay un plan de Dios que es, por un lado está Israel como pueblo elegido de Dios. Y también estamos nosotros que somos los gentiles, que son los no judíos para los judíos. ¿Sí? Los no judíos eran llamados gentiles. Y ahí entramos nosotros. Y habla de la plenitud de los gentiles. Y esto es antes de que Jesucristo regrese. Por eso cuando Jesús le habla a los discípulos antes de irse es, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En Hechos 1:8 dicen, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Fíjate que ya el Señor Jesús da el mandato a la iglesia de ir a todas las naciones. En Hechos, ¿te acordás que Pedro estaba con hambre, era el mediodía, y tiene una visión, ¿no? Y bajaba del cielo un montón de animales, y Dios que le dice, Pedro, matá y comé, ¿no? Y eran todos animales impuros para lo que era el contexto judío y la fe judía, ¿no? Y esto pasa 3 veces, y Dios le dice a Pedro, no llames impuro lo que yo ya he santificado, ¿no? Y lo vienen a buscar, va a la casa de Cornelio, un romano, un soldado romano, y el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Y ahí Pedro le cae la ficha. Dice, Dios no hace acepción de personas. El mismo Espíritu que recibimos nosotros en Jerusalén, en Pentecostés, también lo reciben aquellos que no son judíos, ¿no? Entonces, ahí empieza un cambio en la mirada de lo que era, lo que Dios quería que sus discípulos hicieran. Tienen que ir a buscar a los gentiles para que después los judíos crean en mí. Y hoy vamos a terminar de explicar qué significa esto. Y dice ahí Romanos que Israel será provocado a celos. Romanos 11 al 14 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo está diciendo, va a haber una plena restauración de los judíos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Es interesante la postura de Pablo. Pablo está diciendo, miren, yo me hice apóstol a los gentiles para que Israel sea salvo. Yo me hice predicador a los gentiles para que Israel alcance salvación. Yo me dediqué a predicarles el Evangelio a ustedes para que ustedes muevan a celos a Israel y ellos también crean. Fíjate que el ministerio de Pablo no solamente está enfocado en un mandato de Dios, que Dios le dice, vos vas a ser apóstol a los gentiles, pero la razón de ese llamado, la razón del ministerio de Pablo, lo que dice es, este misterio de la restauración de Israel
Yo tengo que ser parte activa para que eso ocurra. ¿Y cómo lo voy a hacer? Predicando el Evangelio a los gentiles. ¿Para qué? Para que llegue el momento en el cual los judíos sean movidos a celos. Y dice que todo Israel será salvo. Romanos 11:26 dice, todo Israel será salvo, ¿no? Y esto es interesante porque cuando nosotros leemos en Apocalipsis, ¿escucharon hablar de los 144.000 sellados? ¿Escucharon hablar? ¿No? Hay algunas sectas que dicen que solamente 144.000 se van a salvar, ¿no? Tergiversan todo, pero dice que estos 144.000 son 12.000 de cada tribu de Israel. 12 por 12, 144, 12.000 por 12, 144.000. ¿No? Y lo interesante es que dice que son 12.000 jóvenes vírgenes que no se contaminaron con nada, dice Apocalipsis, pero más allá de esto, si es un número simbólico o no, si esto es real o no, si esto va a ser así, que van a ser 144.000, lo que es claro es que las 12 tribus de Israel van a estar presentes delante del trono de Dios. Y eso es clave para nosotros, para entender parte de este plan de Dios. Las 12 tribus, todo Israel va a estar delante del trono de Dios cuando Cristo regrese y venga el Padre a reinar eternamente sobre la tierra. ¿Se va entendiendo? Todo Israel será salvo. Mirá lo que dice Isaías 60:21. Isaías 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Fíjate que dice, todos ellos serán justos. ¿No? Okay. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento te está diciendo que no hay justo ni siquiera uno. Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios. Dios es el que declara justos. Y lo que está diciendo Isaías es, todo tu pueblo será justo. No por lo que ellos crean o hagan, sino por la obra de Jesucristo. Van a ser declarados justos también. Y Romanos 11:1 y 2, si vos querés profundizar sobre esto, Romanos 9, 10 y 11, habla justamente de todo lo que significa Israel en el plan de Dios. Dice Romanos 11:1 y 2, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Como decía José la otra vez, de ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces esa teología del reemplazo, de la sustitución, cuando vos lees esto no tiene ningún fundamento. Dios no ha desechado a Israel. Dios no le pegó una patada y le dijo, ya no son más parte de mi plan. Sino que dice, no lo desechó nunca, jamás. Dice, no los ha desechado, no puede pasar eso. Entonces Pablo dice, viene la plena restauración de Israel, lo que leíamos en el versículo 12. Ahora, ¿cómo va a hacer esto? Lo que leíamos al principio, Isaías 62:1, dice, por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Y mirá lo que dice el versículo 4 de Isaías 62, que es reconocido. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá, que significa mi deleite está en ella, y tu tierra Beula, que significa desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Revelando su amor una vez más a su pueblo. Mira, si hay alguien que es insistente, es Dios. Dios no se cansa como nosotros, Dios no se da por vencido como nosotros, y su amor sigue vigente, su amor se sigue derramando, su amor se sigue manifestando sobre nuestras vidas, también sobre Israel. ¿No? Y aunque pareciera que Israel está lejos del plan de Dios, el corazón de Dios está cerca de Israel. ¿Lo crees?
Ahora, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Claro, pues yo te digo, bueno, tenés que amar a Israel, ¿no? Y amar a Israel no significa que pongas una banderita de Israel en tu casa, ¿no? Porque no, la bandera de Israel tampoco simboliza lo que es el plan de Dios, ¿sí? Pero, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos como iglesia? Romanos 10, 14 al 15, es conocido, se usa mucho para misiones esto, pero es interesante que habla del pueblo judío. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este pasaje se ha usado históricamente para motivar a las misiones. Claro, las naciones, ¿cómo van a escuchar si nadie les predica? Pero lo interesante es que Pablo está hablando esto dentro del contexto de lo que está explicando del plan de Dios para Israel. Y está diciendo, muchachos, ustedes los gentiles, son los que tienen que ir a predicarles el evangelio. Son los que tienen que ir a dar esta buena noticia. Son los que tienen que ir a proclamar lo que yo quiero hacer con ellos, ¿no? Antes leíamos, por ejemplo, este pasaje que decía que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces nosotros lo hemos usado. A ver, es un principio que realmente no está mal usado. Y lo hemos usado para cuando tenemos algún hermano bajoneado que dejó el servicio. No, mirá que los dones, vos seguís teniendo los dones. Dios te llamó, el llamamiento de Dios es irrevocable. Y es verdad, lo podemos usar. Pero es interesante que Pablo lo dice en el contexto de los judíos. Los dones que Dios le dio al pueblo de Israel, el llamamiento que Dios le hizo a Israel, sigue vigente, son irrevocables. Entonces lo que vemos es que Dios ha tenido un plan con Israel desde el principio, un pueblo escogido, algo especial por encima de todas las naciones. Y acordate, era un pueblo que no era pueblo, era una nación que no era nación. Empezó con uno. Y hoy son incontables. No, Dios cumple sus promesas siempre. Y aunque lo quieran exterminar, va a seguir estando, no van a poder. No van a poder. Ahora, cuando uno ve esto, y como te decía, no es que uno apoya políticamente a Israel, como mucho se ve, no, a veces en las redes, oramos por Israel y que revienten todos los demás que lo atacan. No se trata de eso. No se trata, bien, que los revienten a los de Hamás, que los hagan papilla, babo. No se trata de eso. Porque nosotros tenemos que entender que Dios tiene plan para todas las naciones y Él va a reinar sobre todas las naciones. Para entender un poquito el contexto, te lo cuento rápido, los palestinos son los antiguos filisteos que aparecen en la Biblia. ¿Se acuerdan de Goliat? Goliat, el que David lo bajó de un ondazo, ¿se acuerdan? Bueno, Goliat es lo que hoy sería un palestino. Tal vez Goliat sería uno del Hamás. ¿No? Podría ser, ¿por qué no? Ahora, los filisteos, la descendencia de los filisteos es los palestinos de hoy. Ahora, ¿por qué se llaman palestinos y no filisteos? Porque ahí por el año 70, cuando se destruye el templo de Israel, hay una sublevación de los judíos en contra del Imperio Romano, ¿sí? Ahí es donde está. ¿Cuándo vieron la película Masada? Búsquenla, es un peliculón, habla justamente de esto, de los últimos rebeldes judíos que están en contra del Imperio Romano. Entonces, Roma lo que dice es, tenemos que borrar a Israel de la conciencia y del mapa. Entonces, lo que hace el Imperio Romano es, todo lo que es Israel, a partir de ahora, es la provincia palestina del Imperio Romano. Palestino es el término latino para Filistea. O sea, Palestina es Filistea. Y todo el territorio pasa a ser Palestina porque es una provincia del Imperio Romano. Es para poder entender el contexto de todo lo que están discutiendo hoy, que si vos sacás a la Biblia de lo que hoy está pasando,
nadie va a entender nada de lo que está sucediendo. Hay que ver la historia. Entonces, nosotros vemos que hoy hay un contexto histórico muy difícil, pero tiene que ver con el plan de Dios. Hablando con Mariano, el guía que tuvimos en Israel el año pasado, un judío sionista que estamos orando por él y estoy en contacto con él, sigue en contacto, cada tanto le escribo para ver cómo están. Hablando, ¿no?, de cómo es el contexto político actual, ¿no? Porque el problema de Israel que hoy tiene es que los judíos ortodoxos, o sea, el poder religioso de los judíos está aliado al poder político, ¿no? Y el parlamento de Israel está con mayoría y cooptado por los judíos ortodoxos, ¿no? Que quieren poner leyes más duras, leyes más restrictivas, quieren volver a traer Levítico, Deuteronomio al día de hoy, para que ustedes tengan idea, ¿no? Entonces, hay parte del pueblo de Israel que está en contra de eso, y yo le digo a Mariano, pero mirá, digo, el contexto que vos me estás contando es similar a cuando nosotros creemos que vino el Mesías por primera vez. Me dice, no, es distinto. Mirá, te lo hago simple, les digo, Mariano. Cuando Jesús vino, en aquella época estaba bajo el Imperio Romano y el poder religioso, el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas, estaban aliados al Imperio Romano y estaban alejados del pueblo. Digo, esa es la denuncia, por eso estaban también los falsos mesías que se levantaban revolucionarios, como ahora pasa con las manifestaciones que hay en Israel en contra de Netanyahu. Entonces vemos que hay un contexto político, religioso, social, similar a cuando Cristo vino la primera vez. ¿Y quién te dice que Dios no está escribiendo la historia en este tiempo, preparando un tiempo similar a cuando Jesús vino para que Cristo venga nuevamente ahora y el pueblo de Israel reconozca al Mesías? Entonces, vos fíjate que todo se está moviendo y la iglesia tiene un rol profético en todo esto. Cuando Pedro predica en Pentecostés, ahí en Hechos 2, que desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro le dice al pueblo de Israel, esto es lo que profetizó Joel, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Y el Espíritu de Dios es lo que nosotros tenemos hoy. Amén. Tenemos ese espíritu que ha sido derramado, somos el rol profético de este tiempo para Israel. Para Israel. Es interesante que los israelitas hoy están viendo a la iglesia evangélica como, no digo sus aliados, pero son los más cercanos a lo que ellos están viviendo. Y de hecho, uno de los directores de la AMIA manifestó en una reunión donde estaba un liderazgo evangélico y él dice, yo veo sobre la iglesia evangélica, dice, lo que pasó con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, donde los políticos se sienten amenazados por la iglesia y donde posiblemente la iglesia sufra persecución por parte de los políticos. Porque dice, lo que hoy dicen de la iglesia evangélica es lo que decían en aquel tiempo del pueblo judío. ¿Qué tú? Entonces la iglesia tiene un rol profético en este tiempo y no nos podemos escapar de eso. Es necesario que la iglesia gentil le anuncie el evangelio al pueblo judío, al pueblo de Israel. Dios dijo, no voy a callar, no descansaré hasta que salga su justicia, hasta que se encienda su salvación como una antorcha. Y Dios ha levantado a la iglesia para que sea su voz en este tiempo. Entonces, si Dios ama a Israel, nosotros lo tenemos que amar, pero en este contexto que yo te estoy diciendo, no es poner la banderita y decir que revienten todos los árabes, no. Porque después podríamos hablar de eso también.
Ahora, Romanos 11:11 dice que los gentiles van a provocar a celos a Israel. ¿Qué significa esto? Y esto es algo clave. Pablo entiende el plan de Dios. Y como te decía, él se vuelve apóstol a los gentiles para que los judíos escuchen el Evangelio. O sea, lo hace con, podríamos decir, lo que es el futuro, ¿no? Ahora, Pablo se vuelve apóstol a los gentiles para que más pronto, para que más rápido se alcance la plenitud de los gentiles y así Israel pueda escuchar el Evangelio. ¿No? Así como Pablo dice, la salvación salió de los judíos hacia afuera y ahora tiene que volver de afuera hacia los judíos, para que ellos también sean salvos. Y esto, cuando yo decía la parte de misiones, predicar el Evangelio a todas las naciones, si nosotros sacamos a Israel de nuestra filosofía misionera, de la predicación del Evangelio, ¿sabes qué? Estamos desenfocados de lo que es el plan de Dios. O sea, predicar el Evangelio a todas las naciones no tiene que ver con que la iglesia sea más grande, sino que tiene que ver con el plan de Dios, de que cuanto más rápido se alcance la plenitud de los gentiles, más rápido va a llegar el Evangelio al pueblo de Israel. Y tenemos que movernos en ese sentido. Mateo 24:14, que es la visión que tenemos como Iglesia Alianza, que será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo como testimonio a las naciones y luego vendrá el fin. Es la respuesta a Romanos 10:14-15, de esto de la plenitud de los gentiles para que los judíos alcancen. Mirá lo que dice Romanos 9:1-3. Romanos 9:1-3. Ya voy terminando. Fue menos de 2 horas y media. Podés bendecir al Señor. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la sangre. Pablo está tan convencido de este plan de Dios que dice, miren, si yo pudiera irme al infierno para que Israel sea salvo, yo me voy al infierno. Esa era la carga que Pablo tenía por el pueblo de Israel. Y era apóstol a los gentiles. Te das cuenta que no lo podés separar. Era apóstol a los gentiles por amor al pueblo de Israel. Ahora, como él no puede entregarse, pues es imposible que yo, porque el que salva es Jesús, no yo. Dice, como es imposible que yo me vaya al infierno para que ellos sean salvos, entonces ¿qué les estoy predicando el Evangelio a ustedes? Es lo que puedo hacer para que Israel sea salvo. Entonces, hoy es el tiempo de la iglesia, hoy es el tiempo de los gentiles. Hoy es nuestro tiempo y nos tenemos que mover para eso. Tenemos que lograr que Israel sea provocado a celos. Ahora, ¿qué significa esto? Israel tiene que reconocer que la iglesia de Jesús tiene algo que le pertenece a ellos. Nadie es celoso de lo que es del otro, ¿o no? O sea, si vas a provocar a celos es porque vos estás tocando algo que es del otro, ¿no? Y esto es interesante porque cuando vos ves la descripción del Mesías en el Antiguo Testamento, en Daniel, en Jeremías, en Isaías, esa descripción del Mesías que el pueblo de Israel está esperando, en realidad es el Mesías que nosotros estamos esperando que regrese. La descripción del Mesías de Israel tiene más que ver con la descripción del Jesús de Apocalipsis, el que el Padre revela, que con el Jesús de los Evangelios. Claro, entonces nosotros ¿qué hacemos siempre? Predicamos el Jesús de los Evangelios. ¿Por qué? Porque no conocemos al Jesús de Apocalipsis, al que el Padre revela. Pero los judíos están esperando a ese. Están esperando al león de la tribu de Judá. Están esperando a la raíz de David. Entonces la realidad es, y como te decía, cuando hablaba con Mariano el año pasado, y yo le mostraba cuál era el Mesías que nosotros estamos esperando, ¿sabes qué? Empezamos a encontrar puntos de conexión entre su esperanza y mi esperanza.
Y yo le decía a Mariano, este es el Mesías que ustedes están esperando. Es el que esperamos nosotros. Pero nosotros estamos esperando que regrese, no que venga por primera vez. Entonces, vemos que los judíos van a llegar a preguntarse en un momento, ¿por qué estos cristianos creen en el Mesías que nosotros estamos esperando? ¿Cómo puede ser que ellos lo conozcan y nosotros no? ¿Cómo puede ser que ellos lo tengan y nosotros no? Entonces, cuando Israel ve a los gentiles, a nosotros, que adoran al león de la tribu de Judá, a la raíz de David, a ese rey que viene a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, van a decir, no puede ser que ellos lo conozcan y nosotros no. ¿Qué tienen ellos que nosotros no? Entonces la iglesia gentil va a provocar a celos a Israel y ellos van a creer por el testimonio de su iglesia. ¿Lo crees? La respuesta que ellos tienen es Jesús. Entonces, te leo unos pasajes solo para terminar. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra respuesta? Mirá lo que dice el Salmo 122:6. Dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿Cuánto quieren prosperar en la vida? Ahí está la fórmula. Sean prosperados los que te aman. Tenemos que amar a Israel, tenemos que amar a Jerusalén. Ahí está nuestra prosperidad. Isaías 62:6 y 7. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Cuántas veces hemos hablado que hay un llamado a velar, a no reposar, a no descansar, porque ese día está cerca? Y lo que está diciendo el Señor es, he puesto guardas que claman por Israel, por Jerusalén, día y noche. No van a callar. ¿Por qué? Porque yo no voy a callar, dice el Señor. Isaías 62, del mismo capítulo. Yo no callaré. Y las guardas que yo puse, que son intercesores, gente que ora, que clama delante de Dios día y noche, no van a callar jamás. Y si te queda en duda esto, después lo repite Jesús. Viste que dice, hasta que restablezca Jerusalén, hasta que se haga justicia, la ponga por alabanza en la tierra. Dice Jesús, Lucas 18:7, 8. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Día y noche, el que clama, Dios le hace justicia. Entonces vos fíjate cómo vemos el Antiguo Testamento donde Dios revela su amor por Israel, pero en el Nuevo Testamento vemos a Pablo que le empieza a explicar a los gentiles cuál es su lugar, cuál es el lugar en el plan que Dios tiene para Israel. Y lo que dice Isaías, ahí en Isaías 62, los guardas que claman día y noche, y Jesús dice, porque los que claman día y noche, Dios le va a hacer justicia, Él hará justicia por sus escogidos. ¿No? Y nosotros siempre leemos la última parte. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y vos fíjate que esto está enlazado. La fe, hallará fe en la tierra no es simplemente la incredulidad, es hallará gente de su pueblo que clama día y noche. Porque nuestra fe se revela en nuestro clamor. La fe se revela en lo que nosotros oramos delante de Dios. Y Él dice, he puesto guardas que clamarán día y noche, no callarán jamás. ¿No? Y la pregunta es, ¿cuál es nuestro lugar? Como iglesia gentil mirando a Israel. Si Dios ama a Israel y la iglesia gentil tiene lugar en el plan de ese
amor de Dios por Israel, ¿cuál será nuestro lugar? ¿Cuál será nuestra respuesta? Si nosotros no empezamos a arder por amor por Israel, vamos a quedar fuera del plan de Dios. O sea, nosotros no evangelizamos simplemente para hacer más acá adentro. O sea, si somos más, estaríamos más muchados, no tendríamos tanto frío. Pero la realidad es que nosotros predicamos el evangelio aquí hasta lo último de la tierra, para que la plenitud de los gentiles se manifieste y el plan de Dios se concrete. Y ese plan de Dios tiene Israel como punto final. Como punto final, ¿no? Y Jesús dijo, no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando Jesús vuelva a entrar en Jerusalén y Israel diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, ese día va a ser cuando Jesús, como león de la tribu de Judá, se pare en el monte de los olivos, el monte se parta en dos, y Él entre por la puerta de oriente y tome lugar allí en el templo y establezca su trono. Pero junto con el Señor viene una gran comitiva, que es la iglesia que sale a recibirlo en los cielos y lo acompaña hasta que Él establezca su trono. ¿No? Entonces, fíjate el lugar de privilegio que tenemos dentro de ese plan de Dios. Es el lugar de privilegio que tenemos como gentiles, que no éramos pueblo, pero hoy somos pueblo escogido por Dios. Nación santa, real sacerdocio, nación de reyes y sacerdotes para Dios. Y reinaremos con Él sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Acordate, el plan de Dios es mucho más grande que simplemente proveer para mis necesidades hoy. Y si vos te querés meter en el plan de Dios, empezá a amar a Israel, empezá a ver lo que está pasando en Israel, empezá a clamar día y noche para que se manifieste la salvación en Israel. Que se manifieste la salvación en Israel es que Jesús venga y ellos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, y ellos crean. Vamos a orar y podríamos hablar muchísimo más. Esto del plan de Dios para Israel sería para una materia de seminario de 8 meses por lo menos. Pero espero que este compacto que hice haya sido claro, hayas entendido, pero hay mucho más también. Hay un Daniel que no es el de la Biblia y no soy yo. Daniel es un árabe cristiano que vive en Caná, donde fueron las bodas de Caná de Galilea. Y Daniel y su familia son árabes que aman a Israel. ¿No? Y hablando con este Daniel, con un inglés retrucho de mi parte, ¿no? Yo le decía, mirá Daniel, la palabra de Dios dice que cuando venga la persecución sobre Israel, cuando la abominación desoladora aparezca en el templo, que aún no está, pero va a estar, y el Señor dice, huyan al desierto. Digo, hay un rol profético sobre ustedes los árabes, sobre la iglesia árabe cristiana, que son los que van a proteger a Israel cuando huya al desierto. Apocalipsis dice que cuando el pueblo de Israel dice, Dios va a preparar cuidado, cobertura para esos 3 años y medio de persecución. Y es la iglesia árabe la que va a tener un rol fundamental. Pero también nosotros acá, porque la persecución por el pueblo de Israel va a ser una persecución a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a refugiar a los descendientes de Abraham en nuestras casas, en nuestras iglesias, correr el riesgo de nuestras vidas por amar a Israel? En Mateo 25, cuando Jesús dice, porque me vieron con hambre, me vieron desnudo, me vieron en la cárcel, me vistieron, me dieron de comer, me asistieron. Y Jesús está hablando justamente de ese tiempo de la persecución. No está hablando de hacer acción social,
está hablando, si ustedes se lo hacen a uno de estos mis hermanos menores, me lo están haciendo a mí. Y los hermanos de Jesús es el pueblo de Israel. Después entramos todos nosotros ahí por añadidura, pero no, y es interesante que él está diciendo a aquellos que no cuidan a mis hermanos menores, les voy a decir, no los conozco. Hay una demanda de parte del Señor para que miremos a Israel con los ojos que Él lo ve. Amar a Israel es amar el plan de Dios. Amar a Israel es trabajar para que los gentiles conozcan al Señor. Israel sea provocado a celos y alcance salvación. Oramos. Papá, en el nombre de Jesús oramos en esta hora y nos queremos presentar para que, Señor, vos pongas en nosotros, Señor, este sentir que Pablo tenía, esa carga para que Israel te conozca, para que los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, lleguen a reconocer a Jesús como el Mesías Salvador. Señor, queremos amar a Israel como vos lo amás. No queremos callar. Queremos clamar día y noche por la salvación de Israel. Y mi hermano, mi hermana, como te decía, clamar por Israel también es orar por las naciones que están en Medio Oriente. Porque Egipto, Arabia, los palestinos, Irak, Irán, el Líbano, Turquía, todos están en el plan de Dios. Todos tienen un rol protagónico en la historia que Dios está escribiendo. Y también ellos van a ser salvos de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Orar por Israel, clamar por Israel, es clamar también por sus vecinos. Señor, oramos, Señor, por la paz en Jerusalén. Pero no esa paz que entendemos sin guerra, sino la paz que vos das. Esa paz que dijo Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Señor, no es una paz temporal, porque cuando escuchemos ahí que está garantizado la paz, la seguridad, dice tu palabra, vendrá dolor repentino. Cuando escuchen paz y seguridad, vendrá dolor repentino. Señor, no es la paz humana la que clamamos por Jerusalén, por Israel. Señor, es que conozcan tu paz. Jesús es nuestra paz. Jesús es la paz que Israel necesita. Señor, que como iglesia de Jesús, Señor, provoquemos a celo a Israel para que te conozcan. Señor, clamamos por la salvación de Israel. Clamamos, oh Dios, para que completes los planes que vos tenés en este tiempo. Señor, porque sabemos que todo lo que estamos viendo tiene un horizonte definido, que es el regreso del Señor Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana para que se despierte en nosotros, Señor, ese amor que está en tu corazón por tu pueblo. Señor, queremos ver a Israel con los ojos que vos lo ves. Queremos, oh Dios, alinearnos, Señor, a lo que está en tu corazón. Señor, sacá de nuestra mente, de nuestro corazón, toda idea equivocada en cuanto a Israel. Señor, que no nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos ven o por lo que otros nos muestran. Señor, que podamos vivir lo que vos has revelado en tu palabra. Señor, sea hecho en el tiempo justo, en el tiempo que vos has determinado. Pero que como iglesia, Señor, seamos ese instrumento, estemos a la altura, oh Dios, con la madurez, con el entendimiento, con la autoridad, Señor, para ocupar el rol que tenemos que ocupar en tu plan.
Señor, hablanos, moldeanos. Hacé tu obra en nosotros. Señor, levantá los guardas que van a clamar día y noche y no van a callar jamás. Porque por amor a Israel vos no callás. Y si vos no callás, nosotros levantaremos nuestra voz. ¿Cuándo van a levantar la voz en clamor día y noche? ¿Cuándo se van a transformar en los guardas de Jerusalén? Señor, acá estamos. Señor, anhelar tu regreso es anhelar la salvación de Israel también. La restauración de Israel. Oramos, oh Dios, para que esto ocurra, para que te conozcan. Hacelo, Señor, en el nombre de Jesús. Habrá un rey. Él volverá. Para gobernar a las naciones en amor, sobre un trono de justicia eternamente. Lo declaramos proféticamente. Él volverá para gobernar a las naciones en amor. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Señor, oramos para que te levantes. Oramos, oh Dios, para que establezcas tu trono. Que venga ese glorioso día Habrá un en el que reines, gobernando las naciones de la tierra. Oh, ven, Señor Jesús. a las naciones en amor. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. El hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, Él es la raíz de David. el hombre más notable, Es el que ha vencido. él ama la Es el único digno de abrir los sellos. y odia la iniquidad. El descendiente de David,
Él es el león de la tribu de Judá, Él ama la pero también es el cordero. y odia la iniquidad. Te ruja el león. Que Dice la el profeta tierra Amós, se estremezca. si el león ruge, ¿quién no temerá? Oh Señor, levanta tu voz. Como iglesia levantamos tu voz. Oh, Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. oh sí, Señor. Queremos ser esa iglesia La tierra se estremezca que levanta tu voz en alto ante la hasta lo último de la tierra. Oh, predicando este evangelio del reino, provocando a celos a tu pueblo para que empiece a clamar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Clamor de día y de noche. Señor, que salga tu justicia como el sol de la mañana sobre tu pueblo, sobre Israel. Oh, ruge, Señor, ruge sobre tu pueblo. Que se escuche, que el remanente de Israel se levante. ante la majestad. Ese remanente se manifieste. Oramos por la iglesia judía. Oramos por tus hijos en Israel. Oramos por los ministerios que están establecidos en esa tierra. Oh Señor, intercedemos y cubrimos en oración, Señor, a los pastores, a los misioneros que están en Israel, que están en el Líbano, que están en Egipto, que están en Irán, en Siria, que están en Turquía, que están en Jordania. Señor, oramos por tu iglesia en Medio Oriente para que se manifieste esa luz en medio de las tinieblas. Oh, ruge, Señor, por medio de tu iglesia. Señor, que el mundo escuche. La majestad de Jesús. Oh, que ruja el león. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Señor, queremos levantar un clamor día y noche para que manifiestes tu justicia. Señor, que ese clamor llene las copas de incienso delante de tu trono. Esas copas de incienso que son las oraciones de los santos. Señor, que claman día y noche por la restauración de Israel. Señor, tus juicios son justos y verdaderos. Señor, oramos como iglesia gentil por la restauración de Israel. Señor, queremos ser la iglesia de este tiempo. Señor, que mueve a celos al pueblo elegido. Señor, pero no queremos que sea un eslogan. No queremos que sea una predicación. Señor, pon en nosotros el querer y el hacer tu voluntad. Señor, que se despierte en nosotros un amor genuino, Señor, por tu pueblo Israel. Señor, que clamemos día y noche por su salvación, por la redención de Israel. Señor, que no amemos de palabras, sino en verdad. Señor, que miremos a los descendientes de Abraham con tus ojos. Señor, aquí tenés una iglesia, Señor, que se quiere poner en la brecha. Señor, para que tu pueblo clame: bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, pon en nosotros tu sentir. Señor, pon en nuestro corazón lo que está en tu corazón. Señor, que crezcamos día a día
en amor por Israel. Sea hecho, papá, sea hecho conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que el Señor te bendiga y que esto sea un disparador para tu vida, para que cuando escuches o veas cosas de Israel, empieces a ver con los ojos de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, nos encontramos el miércoles.